la realidad de que un cisma como el que ha cometido la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X nunca lleva al bien de la Iglesia, fue destacada recientemente por un artículo muy interesante de un experto en eclesiología que escribe para una revista católica inglesa y Damian Thompson se llama, y él recientemente hizo un resumen para una revista religiosa muy influyente, Third Things se llama esta revista, donde explica el fenómeno de lo que se conocen como obispos giróvagos en español. Giróvagos significa básicamente obispos que lamentablemente son obispos, pero no están insertados en la jerarquía de la Iglesia, no obedecen al Papa y están flotando ahí alrededor sin ningún puesto fijo, ni ningún territorio, ni ninguna responsabilidad, salvo los que ellos se aplican arbitrariamente. Y al explicar esta realidad de los obispos giróvagos, Damian Thompson revela o recuerda algo que en conciencia yo ya había olvidado, y es la manera como Lefebvre ya ha contribuido a la existencia de estos obispos giróvagos. Un obispo giróvago, por si acaso, recibe este nombre porque es obispo. ¿Y cómo así es obispo? Es porque fue ordenado por un obispo y en consecuencia ese obispo que fue ordenado válidamente por un sucesor de los apóstoles. Recuerden que cada obispo es sucesor de los apóstoles, y hasta que se complicaran las líneas episcopales, era posible remontar la historia y la sucesión apostólica de cada obispo hasta un apóstol en particular. En algunos lugares, por ejemplo, en la iglesia Ciro Malabar y Ciro Malankar en la India, que van desde los tiempos apostólicos, estos apóstoles tienen casi 2000 años de sucesión apostólica directa de Santo Tomás. Y nosotros sabemos la sucesión apostólica de la gran mayoría de los obispos de América Latina, si han sido ordenados por obispos latinoamericanos que se han ido remontando a la ordenación de obispos españoles, son sucesores del apóstol Santiago, el evangelizador de España, en buena parte. No todos los obispos españoles son de origen de Santiago, pero esto es para que comprendan la importancia y la realidad de la sucesión apostólica. Entonces, hay muchos loquitos, ex sacerdotes, que se declaran obispos de la nada. Simplemente se ponen el título, ¿no? O en otras denominaciones se declaran obispos, pero no lo son. Sin embargo, este caso específico de los obispos giróvagos sí es real. Y lo que recuerda el autor Thompson es que hubo un obispo vietnamita, Tuc, que se separó de la iglesia y que comenzó a ordenar obispos con esa potestad. Y si alguno se pregunta, Alejandro, ¿cómo puede un obispo separado de la iglesia ordenar otros obispos? Y es simplemente porque nosotros creemos en la realidad del sacramento. Recuerden ustedes, para nosotros los católicos, los sacramentos, a diferencia de los sacramentales, ¿no? Los sacramentos operan lo que dicen que operan. Este término puede parecer complicado o filosófico, ¿no? En latín se dice ex opere operato, es decir, que opera lo que dice que opera sin importar la persona que la recibe en cierta medida. Por ejemplo, cuando la Eucaristía la recibe una persona pagana o satánica, etc., la Eucaristía no deja de ser Eucaristía por la maldad o la mala intención de la persona que la recibe. Opera lo que dice que opera. Un sacramental, por ejemplo, como una bendición con agua bendita, opera de acuerdo a la persona que lo recibe. Entonces, si una persona, por ejemplo, se llena de medallas y de objetos religiosos, simplemente porque con eso quiere obtener un bien económico o realizar alguna maldad, como digamos los sicarios que hacen bendecir las balas para que las balas no fallen, ahí
el sacramental, la gracia, no opera. Pero un sacramento, los sacramentos los conocemos, los sacramentos de la iglesia, eso sí opera. Entonces, cuando el obispo Tuck, por ejemplo, ordenó a algunos obispos y lo hizo en parte por resentimiento, para molestar a la iglesia, y los ordenó en Europa. Él ordenó a auténticos obispos, y estos obispos tienen la potestad de ordenar a su vez otros obispos y crear así una rama completamente cismática de la Iglesia Católica, pero con obispos que han sido ilícitamente ordenados, o sea, en contra de la voluntad del Papa, de la cabeza de la Iglesia, del sucesor de Pedro, pero válidamente, porque la persona que ordena, siendo obispo legítimamente ordenado, tiene esa potestad. Entonces, han habido ramas absurdas, como por ejemplo las del Palmar de Troya, ¿no? Que todavía se cree en papa ahí en España, en el Palmar. Y, y existe también una rama de obispos giróvagos que recientemente ordenaron un nuevo obispo en los famosos redentoristas transalpinos, ¿no? Fue ordenado obispo en una isla que se llama Papastronsei, y el Vaticano tuvo que emitir una excomunión de ese sacerdote que ahora es obispo. Bueno, resulta que existen varios de estos obispos giróvagos, pero la mayoría de esos obispos, especialmente los ordenados por el obispo Tuck, ¿no? THUC, vietnamita, básicamente han desaparecido o son moribundas. Pero no es el caso con aquellos que han sido ordenados por Lefebvre. Con Lefebvre tenemos un problema grave, y es que el obispo Richard Williamson, uno de los 4 ordenados por Lefebvre como su hombre de confianza, completamente garantizado, ¿no? Y que iba a ser uno de los grandes protectores de la tradición, resulta que fue expulsado, según los lefebristas. Él se fue, según él ya falleció. Una vez que se apartó de los lefebristas y creó literalmente una secta, que ya los lefebristas a este punto también lo son, él creó la fraternidad, la resistencia de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Es decir, creó una rama, un movimiento separado que reunió a gente que creía que la fraternidad sacerdotal de San Pío X era muy contemporizadora. Piensen ustedes, esto es para que sepan ustedes que nunca ustedes van a conocer al último loco. Siempre van a encontrar un loco más loco que el último loco que conocieron, ¿no? Y este es el caso con Richard Williamson. Richard Williamson, ordenado obispo válidamente, pero ilícitamente, a su vez ordenó a un obispo de origen francés, Jean-Michel Faure, para que fuera obispo en Nova Friburgo, ¿no? No de Nova Friburgo, es una diócesis brasileña que tiene su propio obispo legítimo. Pero ahí hay un grupo grande de ex lefebristas que se volvieron más radicales y crearon una secta más radical, y allí ellos se volvieron no partidarios de la fraternidad sacerdotal, sino del arzobispo del obispo Richard Williamson, y él los ordenó. Lo ordenó a Jean-Michel Faure. Resulta que Williamson, antes de morir, murió el año pasado, hermanos, o sea, en enero del 2025, a los 84 años, ordenó otros obispos más. No se sabe el número exacto, pero los ha nombrado. Y ahí están estos obispos creando sectas diciendo: yo soy obispo, y ¿saben qué es lo peor? Que lo son. Son obispos de la Iglesia Católica. Pero son obispos giróvagos, son obispos que están en desautorización del Papa y que lo único que contribuyen es a la confusión de tanta gente que puede decir: bueno, son obispos, se visten con las regalías, digamos, de los obispos, y eso es lo que termina pasando. Eso es lo que ha generado la fraternidad sacerdotal de San Pío X. No solamente el cisma, que ellos dicen que no es verdad, han apelado a la excomunión que han recibido, siguen insistiendo que son parte de la iglesia, pero ahí están los frutos.
como esta vez ha ordenado específicamente obispos jóvenes para que duren más tiempo, y obispos, miren hermanos, yo por lo menos he seguido las palabras y los escritos de dos de esos obispos, un francés y un norteamericano, el único norteamericano ordenado ahora en esta nueva tanda de ordenaciones. Son personas que no te dan la seguridad de estar completamente sanas mentalmente. Yo sé que es un juicio duro, pero les recomiendo que lean, si alguno lo duda, no hay duda de mi opinión y cree que es una opinión dura, tiene todo el derecho, pero es una opinión extensamente informada. He leído mucho de lo que han dicho y de lo que han hecho, de las locuras que dijeron inmediatamente después de la ordenación y de cómo han tenido que retractarse porque sonaba tan loco que sus autoridades le deben haber dicho, oye, no digas eso. De repente las autoridades piensan igual que ellos, pero están seguros que decirlo en público es una locura. Entonces, las probabilidades de que cualquiera de ellos se termine rebelando, se vuelva sedevacantista, se vuelva más radical, arme su propia secta, y ahora que tiene la potestad episcopal termine ordenando otros obispos giróvados y en consecuencia cree más sectas al interior de las iglesias, es una probabilidad muy alta. Y esa es la consecuencia real que no podemos ignorar del cisma. No importa, hermanos, lo que digan los lefebristas en defensa de la decisión que han tomado. Nadie hace el bien a través de medios malos. Eso no es verdad en la iglesia, no lo ha sido nunca. Así lo han enseñado los grandes santos, así lo enseña la doctrina de la iglesia. Y lo que han hecho los lefebristas es un cisma por el que han merecido la excomunión. Y la excomunión es una pena gravísima, pero es una pena medicinal. Es una pena que una vez convertido y arrepentido el condenado, esa pena puede ser levantada. Que tengas un buen día.